noches, queridos hermanos y hermanas. Hoy llegamos al final de este encuentro de Biblia sobre el Nuevo Testamento. Específicamente, hoy vamos a ver un poco sobre el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis del apóstol San Juan. Y algo que nos puede ayudar un poco en este sentido a profundizar en el Apocalipsis es precisamente a derribar los mitos que se generan en torno a este libro. Y para ponernos en presencia de Dios, pidiendo que sea Él quien guíe y quien lleve este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche venimos a tu presencia para que seas tú quien guíe, quien ilumine y quien guarde nuestras vidas. Que este libro del Apocalipsis abra nuestras mentes, nuestros corazones, para que nos dejemos guiar por tu amor y para que seamos luz en medio de la oscuridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias y nos ubiquemos en el Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. Recordarles que el Nuevo Testamento está compuesto por evangelios, hechos de los apóstoles, cartas paulinas, cartas católicas y Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, como les decía ahora, hay muchos mitos en torno a este libro que yo quisiera que nosotros despejáramos y purifiquemos nuestra idea de Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro maravilloso porque en él encontramos la revelación y en él también encontramos un mensaje liberador, un mensaje no oculto, sino revelado. Muchos haciendo una interpretación equivocada de Apocalipsis, han interpretado este libro de una manera no real y no basada en el mensaje que contiene este libro sagrado. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Ahora sí, entrando un poco en materia, hay un autor muy bueno de Apocalipsis que se ha especializado y ha escrito ya varios libros sobre este tema y es Hugo Vanni. Apocalipsis, una asamblea litúrgica, interpreta la historia. Este libro, que también está en digital, ustedes, si quieren tener un conocimiento sobre Apocalipsis de manera seria, pero también con todo el contenido que este libro tiene, pues les recomiendo este libro que les acabo de enseñar. Y no me están pagando por la publicidad, pero es una buena literatura, sobre todo para aquellos que deseen conocer un poco más sobre Apocalipsis. Yo no sé, ahora mismo estoy terminando un curso sobre Apocalipsis que les estoy dando a los jóvenes de acá de mi parroquia y la experiencia que he tenido con ellos es que precisamente Apocalipsis era un libro completamente desconocido. Y no solo desconocido, sino que también le tenían mucho temor, le tenían mucho miedo poder entrar en este libro sagrado, pero que luego conociéndolo
han podido tener una perspectiva completamente distinta de lo que Apocalipsis realmente significa. Espero que también sea el interés de ustedes por conocer mucho más sobre Apocalipsis. Sé que por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer de manera exhaustiva, el estudio de este libro, pero voy a dar unos detalles y ya queda en ustedes la hormiguita que les va a ir picando para interesarse un poco más por conocer sobre este libro. Bien, entonces esto les puede ayudar muchísimo a ustedes a comprender y también a actualizar, porque Apocalipsis, más allá de revelarnos cosas, Apocalipsis nos dice cosas y también es una llamada de atención en la manera en cómo estamos llevando nuestra vida. Bien, el libro, cuando nosotros tenemos un primer contacto con el Apocalipsis, siempre nos deja una impresión desconcertante. ¿Por qué? Porque por una parte es una lectura que nos arrastra. Es como una telenovela o una serie de Netflix que inicias y no quieres terminarla hasta saber qué sucede con todos los personajes. Pues Apocalipsis también al leerlo tiene como ese hechizo misterioso que inmediatamente el lector sintoniza con el autor, con el escritor sagrado. El autor nos va envolviendo en una serie de acontecimientos que se van desarrollando y que van a concluir en una escena maravillosa, que es sobre todo la esperanza de todo creyente, la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero por otra parte, Apocalipsis también puede generar un cierto vértigo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar en este libro imágenes atrevidas, pero también imágenes muy complicadas de entender y de saber qué es lo que realmente el autor está transmitiendo. O sea, cuál es el mensaje que quiere dejar claro ante la comunidad que lee Apocalipsis. Pero sabemos que el autor no conoce límites. El autor tiene una fantasía para imaginarse, para ver, y por lo tanto siempre nos va a tener como interesados. Yo no sé si ustedes conocen sobre una serie que pasaban normalmente en HBO que se llamaba Juego de Tronos, que duró muchísimo tiempo y que todos los muchachos y gente adulta, contemporánea, estaban enganchadísima con esta serie, porque pasaban cosas así como épicas. Entonces, muchos les gustaba, ¿no? Ojalá que la impresión que cuando leamos Apocalipsis, obviamente no está al nivel de Juego de Tronos, pero que nos puede ayudar a sintonizar y también a llevar ese seguimiento. Porque creo que es importante que cuando nosotros iniciamos algo, debemos concluirlo. No podemos dejar los libros de la Biblia como a la mitad, ¿verdad? O como una vez llego yo a un retiro de niños y empiezo a hablarles sobre la parábola del hijo pródigo. Y los niños decían que ya habían leído la parábola del hijo pródigo porque la catequista se los había leído, les había hecho un comentario, que ya no hacía falta, que ya lo conocían. Pues eso también nos puede pasar a cada uno de nosotros, que escuchando tantas veces la misma palabra, ya nos acostumbremos, eduquemos el oído a escuchar la palabra, y eso no está bien. O sea, que no suceda eso con nosotros, que nosotros no acostumbremos el oído, al contrario, que tengamos siempre el oído abierto para que esa palabra, por otro lado, haga eco en nosotros y nos invite a reflexionar y a cambiar nuestra vida.
Así que les invito, de verdad, debe ser una lectura de todo cristiano, de todo agente de pastoral, el libro de Apocalipsis. Porque más allá de ser un libro mitológico, de ser un libro fantasioso, es un libro real con un mensaje dedicado a una comunidad, a unas personas, y esto no lo podemos perder de vista. Bien, hermanos, también hago paréntesis acá en este momento. Sé que hoy no les voy a compartir diapositivas como les he venido compartiendo en los últimos encuentros, pero quisiera que me dispensen en ese sentido. Luego se las estaré haciendo llegar, pero que lo sepan. Entonces, hoy nada más como tener un oído atento y al mismo tiempo también allí, si tienen para apuntar, pueden hacer sus apuntes. Bien, el género literario de Apocalipsis todavía no está bien definido por los estudiosos bíblicos, porque nos encontramos ciertos matices de distintos géneros que no logran todavía los exegetas determinar qué género literario es Apocalipsis o al cual pertenece. Y nos encontramos en principio con un género literario muy propio al estilo del autor que ya es conocido, que al principio con el mensaje a las 7 iglesias es un estilo epistolar, pero que luego, en la medida en que se van desarrollando los hechos, el autor sagrado se hace llamar como el profeta, porque él va a revelar las profecías de Dios. Entonces, también como que hay un género literario profético, pero que no se logra hasta hoy en día determinar qué estilo literario utilizó el autor de Apocalipsis para llegar a determinar. Pero eso no quiere decir que no sea motivo de estudio y también de interés para descubrir el género literario de Apocalipsis. La estructura del libro nos queda claro que es una obra unívoca que va desarrollando distintos acontecimientos que están relacionados unos con otros. No podemos decir que Apocalipsis salta de un momento a otro, sino que va llevando una línea sucesiva de acontecimientos como casi todos los libros del Nuevo Testamento. Y eso nos ayuda también a nosotros hoy en día poder llevar de manera sistemática y también pedagógica la lectura del Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento se hace un poco más masticable o más digerible que los libros del Antiguo Testamento porque llevan un estilo pedagógico, un estilo nuevo y distinto que utilizan los autores del Nuevo Testamento que carecen de los autores del Antiguo Testamento, pero que cuando los unes se complementan. Y eso es lo interesante porque no solo vemos que la palabra de Dios es solo palabra humana, sino que es Dios quien movió en su momento a todos los autores de la Biblia para que hoy conozcamos este libro como lo que es, un mensaje de Dios, una carta de amor dada por Dios a nosotros. Entonces, cuando vemos la estructura de Apocalipsis, nos damos cuenta de que es un libro ordenado y que tiene un mensaje claro a una comunidad concreta. La lengua y el estilo en que se escribió Apocalipsis fue en griego, pero con mentalidad hebrea, porque quien escribe el libro es un hebreo, es un discípulo de Jesús. Aunque escribió a los griegos para que el mensaje tuviera una apertura y fuera más aproximativo, el autor sigue pensando en hebreo y también tiene un mensaje que darles. Así como Dios utiliza los distintos medios para revelarnos su amor, su misericordia, así se vale de los autores de la Biblia para también transmitir el mensaje. Si el Señor tuviera que crear la Biblia en nuestros tiempos, tendríamos que ver a dónde se alojaría y a quiénes escogería para que este mensaje hoy sea
más efectivo y llegue a muchos como ha llegado a través de 21 siglos la Biblia hasta nuestros días. Y nosotros damos gracias infinitas a Dios porque tenemos un alcance de la Biblia y tenemos también tenemos la necesidad de descubrir, pero no solo la necesidad, sino el interés de conocer. Y el autor, hasta de los testimonios más antiguos que se conservan, sabemos que el autor de Apocalipsis es el evangelista San Juan. El mismo que escribe el Evangelio, que escribe las cartas, escribe Apocalipsis. Aunque él, en el inicio del libro, en el prólogo, se hace llamar: yo, Juan, vi una revelación. Vi esto que el Señor me invita. Entonces, no nos queda duda de que es Juan y la comunidad del discípulo amado quienes realizan este libro. Es Juan el que recibe el mensaje de Dios para que sea transmitido a las iglesias. Entonces, al no quedarnos duda de quién es el autor, podemos avanzar y podemos conocer un poco más esta escritura que es palabra eterna de Dios. El Apocalipsis no es solo un libro más del Nuevo Testamento, tampoco es un tratado teórico, abstracto, no, sino que realmente Apocalipsis es un libro que hay que encarnar, que hay que vivir. Es una realidad que nos toca a nosotros asumir. Y en primer lugar, Dios es el autor de Apocalipsis. Y de eso no nos queda duda. Y también se nos presenta a ese Dios omnipotente, justo, bueno, para que sea Él quien conduzca toda la historia, que no es solo una historia, sino que también es una realidad. Y esa realidad se ve evidenciada en la figura de Cristo, que no solo para el autor, sino también para nosotros, nos es mucho más familiar. Entonces vamos a ir viendo una serie de signos cristológicos que nos van a hacer reflexionar y también nos vamos a identificar. Un aspecto que quiero resaltar en el estudio de Apocalipsis es el tema de que Cristo se encarna, muere, resucita para liberarnos por fin del pecado. Pero también en Apocalipsis está muy presente la idea de quienes escuchan este libro, lo hacen en una perspectiva litúrgica, es decir, en una asamblea que escucha y que participa. Porque debemos entender Apocalipsis en una perspectiva litúrgica, porque hay muchos elementos que utilizamos hasta en la actualidad en nuestras liturgias que están muy presentes en Apocalipsis. También el tema de los ángeles y los seres sobrehumanos tienen en el Apocalipsis un papel importante y asumen las más diversas formas. La iglesia, que también está bien representada en todo el Apocalipsis y que es un tema fundamental porque para el autor tiene cabida la experiencia viva, esa primera impresión que tenemos nosotros de la iglesia, que en esa dimensión litúrgica, como les he venido diciendo, el libro nos va a ir comunicando toda esa experiencia suya y nos va a dar algunas terminaciones e imágenes que nos van inmediatamente a llevar
hacer una asociación con lo que hoy vivimos en la iglesia, en los sacramentos. Bien, hermanos, algo que tenemos que tener muy claro a la hora de estudiar Apocalipsis es la escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos, de los últimos días de la vida del hombre. Entonces, en el Apocalipsis ocupa un primer lugar. En el Apocalipsis se divisa este tema como uno de los primeros, uno de los más elementales. Pero no podemos olvidar que en Apocalipsis la escatología no solo la debemos hacer en una interpretación erudita, sino que también en una interpretación práctica. Entonces, allí podemos ver nosotros que es importante ese mensaje teológico que Apocalipsis tiene que darnos. Algo en lo cual quedamos siempre muy como encantados, vamos a decirlo así, es el tema del simbolismo del Apocalipsis, que de buenas a primeras, si no tenemos conocimiento de algunos elementos que ya Apocalipsis rescata, que están presentes en el Antiguo Testamento, se nos va a hacer un poco dificultuoso a la hora de poder interpretar todas las imágenes empleadas, porque empiezan a ser parte de un juego muy complejo, pero con una originalidad que muchas veces desconcierta, pero que también despliega un interés en nosotros para que profundicemos en distintos temas que propone Apocalipsis. Bien, hermanos, esto hablando un poco efectivamente sobre los criterios presentes en el Apocalipsis, y cuando les decía al inicio que abrieran sus Biblias, quiero que vayamos al prólogo. Apocalipsis tiene 22 capítulos, inicia con un prólogo que va del capítulo 1, versículo 1, 3, tiene un saludo introductorio para luego a partir del capítulo 2 el mensaje a las 7 iglesias, y así ya luego se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en los hechos que han de venir y en la lucha entre el bien y el mal para culminar con el gran día, que ese es como el ideal presente en todo el libro. Cuando leemos el prólogo nos damos cuenta y una vez más afirmamos y confirmamos que es el evangelista San Juan el que escribe este libro. Dice así: revelación de Jesucristo. Se le concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. No sé si se dieron cuenta, pero vemos en el versículo 1 que hay una frase que llama inmediatamente la atención. Lo que ha de suceder, y vemos ya al final del versículo 3, el tiempo está cerca. Y en esta misma dinámica, nosotros también nos movemos, ¿no? En la dinámica en que estamos siempre como expectantes a lo que va a suceder, pero también con una necesidad de que eso esté cerca, de que eso que va a ocurrir llegue. Y más en estos días, ¿verdad? En que nos vemos azotados por el coronavirus y nos podemos sentir un poco afligidos y decir, bueno, Señor, ¿hasta cuándo? Ya queremos salir, ya queremos que esto pase. Entonces también nos mantenemos en una actitud de espera, ¿no? A que si esto mejora o se empeora o cuál va a ser el desenlace final. Pero bueno, en esa misma dinámica, también leído de manera espiritual, nosotros podemos ver
que la gracia de Dios también actúa en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, ¿no? Cuando digo el saludo introductorio, que es a partir del mismo capítulo 1, versículo 4 en adelante, es un saludo que hace Juan. Un saludo que va a llevar a una visión preparatoria para luego desarrollar el mensaje a las 7 iglesias. Entonces, Juan, que envía el mensaje a las iglesias de Asia, lo hace de manera de saludo, enviando paz, alegría y esperanza a los hermanos de estas iglesias. Pero en el mensaje a las 7 iglesias, obviamente no lo vamos a leer, todo el mensaje a las 7 iglesias, pero que allí podemos, cuando empezamos a leer, palpar de qué viene acompañado, de qué va esto, ¿no? Cuando digo la visión preparatoria, es como el primer plato, ¿no? De una comida larga. Ese primer plato que nos va a llevar a un segundo, a un tercero y a un postre. Entonces, vemos elementos conocidos en esta visión preparatoria. Se nos presenta a Jesús como el alfa, el omega, el principio, el fin. Alfa y omega son la primera y última palabra del alfabeto griego. Se nos presenta aquel que viene y que es todopoderoso y que trae un mensaje. ¿Cuál es la necesidad de un mensaje? El mensaje es en primer lugar para llamar la atención, en segundo lugar para recordar y en tercer lugar para afianzar aquellos criterios que por una u otra razón se han desviado. Y pues la verdad es que nosotros esto lo tenemos que tener muy, pero muy presente. Bien, hermanos, leyendo al final de este capítulo 1, sobre todo en la visión preparatoria, vemos en el versículo 17 del capítulo 1, no temas, soy yo el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sabemos que Jesús es el primero, el último, el que vive, el que murió y el que sigue viviendo. Y esto nos da una vez más la razón de que en Dios no hay tiempo, porque Él es el dueño del tiempo. También a partir de estos versículos finales de este capítulo 1, vamos a empezar a ver una constante que es el número 7. 7 ángeles, 7 estrellas, 7 candeleros, 7 iglesias. En Juan, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, en Juan está muy presente la idea del 7 como un número de plenitud. Hay una antigua tradición hebrea que nos ayuda a entender el sentido de la muerte, no solo como un paso hacia la patria celestial, sino como una acción presente, ya vivida desde ahora, sobre todo en el hecho de que somos colocados en una tierra, en una nación, en un pueblo, en una lengua. ¿Y cuántos son los puntos cardinales? Son 4 los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y una idea que está muy presente en Génesis es que Dios colocó al hombre en el centro de esos 4 puntos importantes, para que así el hombre decidiera hacia dónde quiere ir. Pero saber que tanto el norte como el sur, el este y el oeste, son suyos, porque es una tierra en la cual Dios le ha colocado. Y
Y acá podemos como completar, ¿no? Ese número 7 con el hecho de los 4 puntos cardinales y los 3 restantes con las 3 personas de la Santísima Trinidad. Entonces emerge como una plenitud. O sea que este mensaje, cuando en una forma repetitiva hace referencia al número 7, nos está indicando no solo plenitud, sino que también nos está diciendo que este mensaje se debe distribuir por todo el mundo, por todas partes. Entonces, el 7 no solo nos da plenitud, sino que también nos da universalidad, ¿no? Entonces, las 7 iglesias son Éfeso, Pérgamo, Tiara, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Hay un mensaje concreto que Juan da, pero que no es un mensaje propio, sino que es dado por el Señor para exhortar, felicitar y también hacer reflexionar a cada una de las comunidades, ¿no? Después de ese mensaje que culmina con la última iglesia, que es la Odisea, en el capítulo 3, versículo 20, mis últimos retiros, o por lo menos los que me ha tocado a mí dirigir espiritualmente, siempre me ha gustado iniciar con este capítulo 3, versículo 20-21, que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. O sea que al final, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor está exhortando a esa comunidad: si se mantiene fiel, podrá sentarse en el trono. Es la primera promesa que a partir de este último mensaje a las 7 iglesias va a desarrollar los capítulos 4, 5 y 6 en adelante. Que es sobre todo ese Dios que está sentado en el trono y que desde allí da a conocer. Desde allí da a conocer su mensaje, ese mensaje revelado. Luego vamos a ver que se presentan la segunda parte, que serían las visiones proféticas y los preliminares del gran día de Dios. Entonces, hay ciertos elementos que están allí y que son conocidos por nosotros. Uno de ellos es que Dios entrega al Cordero los destinos del mundo, el Cordero visto como Jesús, el Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Ese mensaje. Luego vemos el trono, quien está sentado en el trono, el Padre. Vemos luego que quien está sentado en el trono tiene alrededor 24 ancianos, que serían las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, cada uno de ellos vestidos con túnicas blancas, con llamas de fuego sobre sus cabezas, con coronas fulgentes y brillantes, llenas de mucho oro, porque ya ellos están en plenitud, ya ellos están bordeando el trono del Altísimo, ¿no? Ya ellos están en presencia de Dios, ¿no? Ya ellos no necesitan otra cosa que solo adorar al que es 3 veces santo. Y luego vemos la figura del Cordero Pascual. Sabemos que ese Cordero es Jesús, que se inmola, que se entrega por nosotros, por nuestros pecados. Y también ese Cordero
que va a romper los 7 sellos, que va a romper va a abrir el libro que contiene los 7 sellos, y de allí van a salir una serie de acontecimientos y de sucesiones, de cosas que van a suceder, sobre todo en una disputa entre la lucha entre el bien y el mal. Uno de los capítulos icónicos de Apocalipsis es el capítulo 12, la visión de la mujer y el dragón, que si ustedes tienen tiempo en casa lo pueden leer y van a descubrir en este capítulo 12 cómo esa mujer hoy también es representada como María. Es un capítulo para profundizar y para interiorizar todo eso que nos va a ir diciendo el Señor. Bien, hermanos, y ya después del capítulo 12 hasta el 16, vamos a ver cómo una serie de acontecimientos, de sucesiones, de cosas malas, de acontecimientos naturales, de situaciones no tan bonitas se ciernen, ¿verdad?, sobre la humanidad. Pero saber que también que el autor sagrado está haciendo una lectura de lo que la comunidad y lo que las iglesias cristianas de ese momento están viviendo. Entonces ese dragón, esa bestia, esa presencia del mal, luego irrumpe San Miguel Arcángel con la corte celestial para eliminar las acechanzas del mal. Todo esto nos puede parecer un poco épico, un poco fantasioso, pero es una realidad, ¿no? El Apocalipsis resalta la presencia del mal de manera constante y presente, esa que nosotros a veces por omisión queremos apartar de nuestra vida. Entonces, en Apocalipsis eso está muy presente y me gusta que sea de esa manera para que nosotros no nos cerremos a esa idea y también que nos hace una llamada de atención para rectificar nuestra vida. Después viene el castigo de Babilonia. Les decía en el encuentro de cartas pastorales que Babilonia era Roma. Era una manera de llamar a Roma la Babilonia, porque Babilonia siempre ha sido signo de pecado y de todo aquello que no viene de Dios. Entonces eso también nos puede ayudar a ubicar un poco este libro en un contexto histórico. Y luego ya viene el cantos triunfales en el cielo, el exterminio de las naciones paganas y la Jerusalén futura. Estos capítulos son maravillosos, de verdad que en un tiempo Dios nos permita poder profundizar mucho más en ello. Y quiero terminar con el capítulo 22 y el epílogo para hacer ya una conclusión de este libro. Y dice así, en el capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que dé testimonio de lo referente a las iglesias. Sigue presente el mensaje de las iglesias hasta el final del libro. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed que se acerque. Y el que quiera reciba gratis aguas de agua viva. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Qué manera tan hermosa de terminar este libro, ¿no? Como el Espíritu que está presente en las iglesias, la esposa de Cristo, en la que se inspira todo el mensaje de este libro, porque es un mensaje a la iglesia y a los hijos de la iglesia,
y esta súplica que se dirige al Señor, ese Maranatá, ese ven Señor Jesús, que impacta, ¿no? Cómo la iglesia también a lo largo de los siglos ha mantenido ese deseo. Y también es una manera de proteger un escrito sagrado, ¿verdad? De no alterar lo que ya se ha escrito. También si yo soy capaz de alterar o de cambiar, entonces sobre mí va a caer un castigo por mi forma de no atender al mensaje de Dios. Y Jesús confirma que su venida está cercana, ¿no? Ese amén eterno que expresa una fe gozosa y un deseo de esperar con ansias aquel que es, que viene y que vendrá. Y sobre todo la presencia de la comunión de los santos que nos ayudan también a mantener viva la fe apostólica, la fe dada por Jesús. Así que, hermanos, yo no quiero como seguir indagando en ciertos detalles, porque sí me gustaría que cada uno de ustedes profundizara y que buscara un espacio, un tiempo para seguir leyendo, seguir conociendo sobre este libro que es maravilloso. Bien, hermanos, hoy sería nuestro último encuentro de introducción al Nuevo Testamento y la verdad que me la he pasado muy bien en todos estos encuentros. Han sido un renovar en mi ministerio, en mi fe, en mi amor, porque me he tenido que preparar, he tenido que buscar, que profundizar y he querido hacerlo de la manera más sencilla. Sé que no es un material exhaustivo como ustedes se merecen o como ustedes quisieran, pero para eso necesitaríamos mucho más tiempo y necesitaríamos también otro espacio. Pero bueno, ahora que por esta situación que estamos viviendo, se nos permite tener este espacio y como siempre les he dicho, por lo menos que quede la inquietud y que ustedes luego se investiguen, busquen, eso es maravilloso. Sé que nos han llegado preguntas, sé que ustedes han tenido inquietudes, han tenido planteamientos y reflexiones que a mí me encanta que eso suceda porque eso me indica a mí de que hay una sed de Dios y también una sed de conocimiento, de entrar en comunión con Dios, de entrar en diálogo. Y eso es importante, ¿no? Sé que tal vez me disculpan si quedarán preguntas por responder, pero lo más importante es que ustedes tengan un deseo en sus corazones para seguir profundizando y para seguir atendiendo a la llamada de Dios. También algunos han hecho una sugerencia de seguir un estudio bíblico tal vez ya de un libro específico, ¿no? Del Nuevo o del Antiguo Testamento. Bueno, ya eso lo podemos valorar y lo podemos ver en el tiempo. Un próximo curso que pudiésemos ver sería o Hechos de los Apóstoles o Apocalipsis. Sería bonito. Ya luego lo evaluaremos y les estaremos comunicando a través de las redes sociales para que ustedes se animen bueno, y también puedan seguirlo. Entonces pedimos al Señor que nos ayude y que Él sea quien siga guiando nuestras vidas. Agradecemos a la comunidad parroquial de San Bartolomé Apóstol, de Barba de Heredia, a los jóvenes de la Pastoral de la Comunicación por la iniciativa, al Padre Mauricio, al Diácono César. De verdad, infinitas gracias por permitirme este espacio y que de verdad la gracia de Dios, la acción de su Espíritu siga fluyendo en cada una de nuestras vidas. Un gran abrazo a la distancia, un saludo enorme a toda la comunidad de Barba de Heredia y también a las otras comunidades que se fueron agregando en este curso y especialmente también a la comunidad acá de San Miguel Arcángel de Desamparados, quienes muchos han podido seguir este curso bíblico, sobre todo las catequistas, que allí están muy pendientes cada sábado.
De verdad agradecerles infinitamente al Señor por el don de sus vidas, porque Dios les siga iluminando. Cuídense mucho, traten de tomar todas las precauciones y bueno, deseando el día en que nos volvamos a ver, ¿no? Ese día como termina Apocalipsis, el que ha de venir y el que vendrá, ¿no? Ese día que ha de venir y que vendrá. Ese ven, Señor Jesús, que se haga cada vez más profundo y también mucho más fuerte como un grito de liberación, porque esperamos y deseamos que el Señor venga sobre nosotros. Entonces, allí estaremos avisando sobre el próximo curso bíblico. Pudiera ser Apocalipsis, que es un libro bastante interesante y si ustedes disponen el tiempo, entonces allí ya luego estaremos comunicando la fecha para iniciar Apocalipsis del apóstol San Juan. Te agradecemos, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios los bendiga y les acompañe hoy y siempre. Santa noche para todos ustedes. Un placer, un gustazo poder haber compartido estas semanas con cada uno de ustedes y poder haber entrado a sus hogares y llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias.